Estamos llegando al final de esta serie que estamos teniendo sobre enfrentando verdades de Santiago. En esta ocasión vamos a enfrentar el tema enfrentando las adversidades en oración, y está basado en el pasaje de Santiago capítulo 5 del 13 hasta el 18 que tuvimos como lectura devocional. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por la bendición de tener la Biblia y de poder encontrar en ella tu voluntad, Señor. Danos un corazón humilde para someternos a tus enseñanzas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la oración es el combustible que alimenta nuestra vida cristiana. No es posible vivir una vida cristiana sin oración. No existe tal cosa como un cristiano que no hable con Dios. Un auto no puede andar sin combustible. Un cristiano sin oración se detiene en seco. Ahora, muéstreme un hombre o una mujer de oración ferviente, de oración perseverante, y le mostraré a un hombre o una mujer de fe profunda. La palabra y la oración son los dos grandes elementos que nos fortalecen espiritualmente y nos ayudan a vivir la vida cristiana. No podemos, repito, ser cristianos y no orar. Sin embargo, demasiados creyentes toman la oración muy a la ligera, al punto de que están tan ocupados en demasiadas cosas que no tienen tiempo para orar. Se olvidan de que Dios puede transformar nuestras meras acciones humanas en hechos divinos poderosos si oramos. Dios obra a través de sus hijos que oran. Este pasaje sigue el mismo tema que ha tenido Santiago acerca de la perseverancia, la paciencia, en vista de la gran realidad de que Jesucristo viene pronto. Como vimos, es un llamado, o contiene un llamado a tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y esta paciencia se manifiesta en una vida de confianza en Dios. No es que ahora vamos a asumir una posición estoica y decir voy a aguantar todo lo que venga en mis fuerzas, en mis capacidades. Eso es imposible. Dios no nos está llamando a eso. Dios nos pide que en medio de las adversidades, en medio de los momentos difíciles, nos mantengamos confiando en Él. Y es la oración el medio a través del cual manifestamos nuestra fe. Porque usted no va a orar si no cree en Dios. Usted no va a pedir si no cree que ese Dios es todopoderoso. O sea, la confianza es la clave para mantenernos perseverantes y en paciencia. ¿Cómo debemos orar? Bueno, la Biblia en este pasaje nos enseña varias maneras. Por ejemplo, cuando nos afligen los problemas, debemos orar. Dice el verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Bueno, las personas por lo general no tienen problemas o dificultades como último recurso acudir a Dios en oración. Cuando sus vidas se desilvanan, cuando se les hunde el suelo, entonces van a Dios en oración. Sin embargo, eso no es lo que el Señor nos pide. En medio de las aflicciones, la oración no es la última opción, es la primera. Fíjense que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, en este caso el antídoto contra el sufrimiento causado por el maltrato que ellos estaban viviendo, porque la vida a ellos no les era fácil, la persecución que estaban experimentando, era buscar el consuelo de Dios no en algo humano, no en un semejante, no en una solución
creativa que tengamos, sino en Dios, en la oración. Ahora, el hecho de que usted ore no significa que Dios va a poner punto final a su aflicción. La promesa de Dios no es que nos va a dar un alivio instantáneo, pero sí nos promete paciencia y perseverancia. La oración no expresa fe en Dios para librarnos de las pruebas. La oración expresa fe en Dios al atravesar las pruebas. Son dos cosas muy diferentes. Cuando estamos afligidos, la cuestión no es hablar tanto, quejarnos, destilar amargura. La solución es orar. Y cuando esa aflicción pasa, cuando esa aflicción se levanta, entonces es tiempo de hacer lo contrario: alabar. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Lo opuesto a la aflicción es la alegría. Y aquí Santiago menciona la alabanza como una forma de oración en la que elevamos nuestros corazones a Dios en gratitud, porque sabemos que Él estuvo con nosotros, porque estamos seguros que escuchó nuestra oración y con una profunda misericordia y compasión contestó. Si miramos ese versículo 13, la idea es esta: orar en los momentos difíciles, los momentos de dolor y en los momentos de alegría. Orar constantemente. Segundo, debemos orar cuando estamos enfermos físicamente. Versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, si esta pregunta la traemos acá de manera individual, personal para nosotros: ¿está alguno de vosotros, entre vosotros, enfermo? Bueno, la respuesta siempre: hay alguien enfermo. Sí. Todos sabemos lo que es esa prueba. Las listas de motivos de oración en nuestras congregaciones están llenas de peticiones en este sentido, ¿verdad? Recuperación de enfermedades, cirugías, lesiones. Sabemos lo que es estar enfermo, porque somos humanos y como tal nos enfermamos y algunos mueren, pero todos podemos orar. Lo dice la palabra, y aquí nos da varias recomendaciones de cómo seguir este proceso. Primero, llame a los líderes espirituales de la iglesia. Verso 14: ¿está alguno entre vosotros enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. En la actualidad, este versículo lo cambiamos. A veces los pastores somos los últimos en enterarnos que hay alguien enfermo. Sí, porque algunos piensan que uno tiene una especie de bola de cristal en la computadora y allí sabe quién está enfermo y quién no. Bueno, ahora hay otro modo. La gente lo pone en Facebook y supone que el pastor está las 24 horas del día en Facebook para saber quién está enfermo y quién no. Pero qué trabajo le cuesta levantar el teléfono y llamar: oren por mí. Dice la palabra: oren, llamen a los ancianos de la iglesia. Ese concepto distorsionado y equivocado para un creyente que forma parte del cuerpo de Cristo, de que las enfermedades son un problema privado, está mal. Si usted es cristiano, su enfermedad no es un problema privado. La Biblia dice: llame a sus hermanos.
pida oración. Debemos darle la oportunidad al cuerpo de Cristo que ministre nuestras debilidades, así como a la comunidad médica. Pero lo mejor que puede hacer un cristiano que está enfermo es decírselo a otros para que oren por él. No es un secreto de Estado. Hay algunos por ahí que tienen la enfermedad como si estar enfermo fuera una deshonra, ¿verdad? Fui al médico y me detectaron esto, pero no lo digas a nadie. Es más, ni lo dicen a nadie. Y a veces hay personas que usted sabe que están enfermos y uno quiere orar más específicamente, pero ¿qué te pasa? Bueno. Y a veces uno dice, bueno, no voy a insistir más. Tendría que ser uno una persona enferma para sentir placer por saber. No es que uno siente, es que uno quiere orar. Los hermanos que piden oración lo hacen sinceramente. Llamen a los líderes de la iglesia. Número 2, Santiago receta una respuesta específica de parte de los ancianos como representantes de la iglesia. Número 1, oración. La oración. Ese es el primer paso. Nosotros tenemos una larga lista de motivos de oración. Y todos los miércoles se oran por esas personas. Y hay hermanos que están muy pendientes de eso. Gracias a Dios por eso. Y también está la otra idea. Dice, únganle con aceite. En la Biblia el ungimiento tenía dos funciones con aceite. Primero era un símbolo de consagración. Cuando alguien se apartaba para una responsabilidad específica, como ser rey, era ungido. Recuerdan el ungimiento de David. Pero tenía un segundo tipo de propósito, que era un propósito medicinal e higiénico. ¿Se acuerdan? Bueno, era usado el uso de loción para la piel reseca y el uso de ungüentos para heridas. Se usaba el aceite para afectar el cuerpo de maneras específicas. Pero la Biblia nos cuenta la historia del samaritano, donde dice que el buen samaritano echó vino y aceite en el herido. El vino limpiaba la herida y el aceite la aliviaba y la protegía. Yo creo que ese segundo uso del aceite era el que estaba en la mente de Santiago. La idea es que cuando hay alguien enfermo, que lo diga para que la iglesia le ministre en oración y en sus necesidades. Y eso no excluye ir a ver a un médico. Oren y únjanle. O sea, no hay contradicción entre la fe y la medicina. No caemos en esa posición equivocada. Bueno, yo tengo fe, yo no voy al médico. No, usted tiene fe y como tiene fe va al médico. En definitiva, el médico no es más que un instrumento de Dios. Toda sanidad viene de Dios. Los médicos pueden ser los medios que Dios use, como también en otras ocasiones sana sin necesidad de un médico. Claro, eso nos gustaría a todos, sobre todo a aquellos que tanto miedo le tenemos a los médicos. Sería todo muy fácil, Señor, sáname, y ya el Señor nos sana sin tener que ir al médico. Pero la palabra nos manda a no quitar nuestra responsabilidad de ir al médico confiando en el Señor. Usted sale para el médico y ora, y estando en el médico ora, y cuando Dios use al médico usted sigue orando, dándole gracias al Señor. La tercera receta para el enfermo físico es dejar los resultados en las manos de Dios. Dice la oración, llame a los ancianos, únjale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. A veces hay enfermedades que son resultado directo de un pecado. No quiere decir que todo el que está enfermo es porque hay un pecado. No. Bueno, sí hay pecado en el sentido de que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero una persona que se enferma de cáncer o cualquier otra enfermedad, no vamos a decir, no, tiene cáncer porque tiene un pecado escondido. Como era el concepto que tenían aquellos en los tiempos de Jesús, cuando le preguntaron, Señor, este que nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dijo, no,
O sea, las enfermedades no son consecuencia directa del pecado, muchas. Hay otras que sí. Hay otras que sí. En este caso, parece que se trataba de eso. Por eso dice, la oración de fe salvará al enfermo. La idea es que Dios va a producir una restauración espiritual y también física. Sabemos por la Biblia que Dios muchas veces nos disciplina dejándonos recoger la cosecha de nuestras malas decisiones. Si ahora hay un cristiano irresponsable y desobediente que decide entrar en un prostíbulo, ¿verdad?, o tener una relación adúltera, y a consecuencia de eso se enferma, es una consecuencia directa del pecado. ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento y confesión. Y dice la palabra, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero no toda enfermedad es consecuencia del pecado. No podemos juzgar a la ligera. En definitiva, nosotros nos podemos equivocar, pero el Señor sí. La realidad es que la oración de fe es una oración especial, en la que clamamos confiando al Señor. En tercer lugar, cuando estamos manchados por la culpa o la amargura, debemos orar. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí sigue la misma idea. Ustedes recuerdan en 1 Corintios 11, hablando de la Santa Cena, dice que algunos duermen y otros estaban enfermos y debilitados como consecuencia del pecado. Era la disciplina de Dios. Cuando tenemos una relación tensa con los demás, porque le hemos ofendido o porque en nuestro corazón hay amargura contra alguien, eso trae problemas de salud. La idea es esta: a veces el pecado sí es consecuencia directa. O sea, la enfermedad es consecuencia directa del pecado. Aquí dice que cada uno debe confesar a otro. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué clase de confesión era esta? Bueno, que a lo mejor era alguien que estaba enfermo por dentro, con el alma plagada de amargura o culpabilidad que lo carcome. Si usted deja que esos pensamientos lleguen y se queden y no se limpia de ellos por medio de la confesión y el arrepentimiento en la oración, lo van a consumir. A la larga se abrirán pasos en forma de hábitos malsanos, por ejemplo, la depresión crónica, el estrés descontrolado, la cólera embotellada, enfermedades físicas. Pero no tiene que ser así, dice el Señor. Confiesa tus pecados a los que han confiesen sus pecados a los que han ofendido, y la culpabilidad quedará sana. El mejor remedio para la amargura es la oración. Cuéntale al Señor tu amargura y pídele perdón a alguien a quien hayas podido ofender o a alguien de quien tú te sientes ofendido. ¿Y cuál es la solución? Bueno, el Señor promete que habrá sanidad. Cuando hay arrepentimiento y confesión, hay gracia y perdón. Entonces Dios nos mira como justos. Y por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto nos lleva al cuarto aspecto de la oración. Aquí se nos presenta un ejemplo específico de oración, alguien que oró por un motivo específico. Un hombre llamado Elías, un profeta del Antiguo Testamento, usado por Dios poderosamente, pero un hombre como nosotros. Para que no veamos a Elías en un pedestal que no podemos alcanzar, dice la palabra, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo lo tengo marcado aquí en mi Biblia, para recordarme que Elías, ese hombre usado por Dios de una manera tan extraordinaria, no pasó de ser un hombre, pero un hombre de oración y de fe. Un hombre que no le preocupaba su propia gloria, no le preocupaba el reconocimiento de su nombre, sino la gloria de Dios. Y esto se manifestó en que dice la palabra que oró, ¿cómo? Fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Aguante. No se vaya a levantar alguien ahora y salga por esa puerta corriendo y se pare de afuera al aire libre y empiece a orar por un cambio repentino en el clima. Vamos a entender el contexto de Santiago y de Elías. Elías, como justo, era un hombre que sabía discernir la voluntad de Dios, o sea, por qué cosas orar y cuándo orar. En otras palabras, la oración de Elías estaba dentro de la voluntad de Dios. Dice la Biblia, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Elías era alguien que se deleitaba en Jehová. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, la seguridad de que vamos a recibir respuesta es la relación que tengamos con Dios. Porque si tenemos una relación con Dios estrecha, nuestras oraciones no van a ser egoístas. Nuestras oraciones van a estar dentro de la voluntad de Dios. Este maravilloso pasaje nos recuerda algunas cosas sobre la oración con las cuales quiero terminar. Son aspectos muy prácticos que a veces obviamos y que es importante tomarlos en cuenta. Número uno, la oración es algo que debemos hacer continuamente. Dice la palabra, orar sin cesar. Hagan de la oración su manera de vivir. Hablen con Dios todos los días. Dígame qué tiempo dedica a la oración y le diré cómo está su vida espiritual. Y recuerden, para orar no necesitamos estar en un lugar específico ni en una posición específica. Solo se trata de estar conscientes de la presencia de Dios. Podemos estar cumpliendo nuestros deberes y estar orando. Alguien dijo que los cristianos debemos sufrir de oración crónica. ¿Cuánto oró la semana pasada? ¿Puede contarlo con los dedos? En el almuerzo del lunes, en la comida. El martes se me olvidó dar gracias en el alimento, pero oré en la comida. Bueno, como sentí un dolor raro en un costado y ahí oré. Señor, ayúdame. Se me enfermó un hijo y oré. Bueno, en otras palabras, hay algunos que tienen la oración como un extinguidor contra incendios, ¿verdad? Es el medio al que van para que Dios los saque de problemas. Tomamos en serio la oración. Nosotros vamos a tomar en serio la oración como tomamos en serio a Dios. La oración debe ser continua. La oración está diseñada para todo aspecto de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cosa tan pequeña por la que no valga la pena orar. Debemos orar por todo. Eso incluye aflicciones, enfermedades, alegrías, bendiciones, gratitud. Toda clase de situación exige oración. Y cuando la practicamos, experimentamos lo que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sáquese de la mente esa idea de que porque, bueno, yo esto no creo que sea tan importante como para que yo ore. Sí, ore. Bueno, a lo mejor le da pena decirlo en un culto, por alguna razón. Cuando se me enfermó el perro, estuvo a punto de morir, yo oré por el perro. Claro. Y le dije así, oré por el perro. No voy a decir eso en el culto. Yo no voy a levantar la mano, hermano, oren por el perro que está enfermo. No. Hay otras cosas que son importantes. Pero para mí era importante. Y bueno, el Señor levantó al perro. Se lo iba a regalar a Cira porque fue la que oró, pero no lo quiso. Miren, parece una cosa simple. Pero cuando uno tiene una relación con Dios y lo conoce, sabe que a Él le importa todo acerca de nosotros.
Dice la Biblia, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Eso es lo que quiere decir que cada cabello tiene un número. O sea, para Dios no hay tal cosa como que no le interese de nosotros. Ore. Pídale a Él. Tercero, la oración no sustituye la responsabilidad. No excluye la acción inteligente, sino que la incluye. Erramos cuando oramos sin incluir nuestros planes y acciones. Pero erramos cuando planeamos sin orar. No ore por su salud si al mismo tiempo no da pasos para conservarla. No se levante en la mañana y diga: Señor, ayúdame en este día, ahora voy para la escuela o el trabajo, en mi auto, cuídame. Si cuando te montas en el auto vas sobrepasando todos los límites de velocidad y rompiendo todas las reglas del tránsito, eso no es así. Usted ora y va respetando las leyes. Usted no pide por protección para sus hijos y al mismo tiempo vive de una manera negligente, sin importarle. Oh Señor, que mis hijos te lleguen a conocer, que sean buenas personas, y tú como padre o como madre no haces nada por ellos. Eso no es fe, hermanos. Acuérdense de Jocabed. Ella tenía fe, pero tenía un plan. Eso no es fe. ¿Saben cómo se llama eso? Arrogancia. La oración y la acción van mano a mano. Ahí está el típico refrán que dice: orando y con el mazo de amor. Miren, no se trata de que usted no esté confiando en la oración. Se trata de que usted está confiando en Dios y está haciendo la parte que le toca. Si el Señor quiere que usted se siente y espere, Él se lo va a decir. Muchas veces ocurre eso. El Señor se comunica con nosotros y nos dice: descansa ahora. Ya hiciste todo lo que podías hacer. Y hay cosas que se nos escapan de la mano. Ya no podemos hacer nada más. Señor, yo descanso en ti. El problema está cuando nosotros queremos resolver los problemas sin confiar en Dios. O cuando confiamos en Dios es cuando ya nos metimos hasta el cuello en el problema. Por último, la oración no es para los perfectos, sino para los imperfectos. Dice que Elías era hombre con pasiones, debilidades semejantes a las nuestras. Usted no tiene que ser un profeta o un apóstol para orar. No está mal, ya lo dije, que usted llame a los hermanos y le pida oración, pero no crea en ninguna manera que Dios no le va a contestar la oración a usted. No puede decir: Dios solo va a escuchar al pastor, tengo que localizar al pastor porque solo Dios va a contestarle a él. No, ore usted, ore. A veces hay cristianos que dicen: bueno, a mí Dios no me va a oír. De una manera piensan eso y tengo que pedirle a la hermana Cira o a Aida. O sea, son hermanas de oración y está bien, pero Dios también nos escucha de manera individual. Tenemos que pedir. Cuando yo me encuentro a una persona que no ha hecho un testimonio de fe o no se ha entregado a Cristo y usted lo ve que está: oye, oren por mí. Es curioso porque creen que Dios que de alguna manera contesta las oraciones. Siempre lo llevo a este punto, pero tú también puedes hacerlo. Tú puedes hablar con Dios. Es más, la oración que más le interesa a Él es la tuya, en que tú reconozcas que Él es real, le pidas perdón por tus pecados y por tu necesidad. La oración no es para los perfectos. Si así fuera, nadie podía orar. La oración es para los imperfectos. No espere hasta ser grandioso. Ore mientras espera. Y no se olvide, Dios siempre está oyendo. Ahora la pregunta es: ¿está usted orando? Sí. Espero que sí, hermanos.